Hemos mencionado en varias oportunidades lo que es una estación de distrito. Básicamente es una estación de regulación de presión. Entonces, una estación de regulación de presión es una estación que controla la presión. ¿A través de qué? ¿Por medio de qué? Por medio de estos equipos que se llaman reguladores de presión. Estos equipos denominados reguladores de presión lo que hacen es que reciben, esta es la estación de distrito y aquí están los diferentes elementos. Bien, reciben un rango de presiones y entregan una presión única, o sea, reciben un rango 20 y 60, la presión fluctúa entre 20 y 60 psi por decir algo, y entregan 5 psi. Eso es lo que hacen, reducen la presión. ¿Con qué finalidad? Pues la finalidad de reducir la presión y de controlar la presión es que el gas va entrando a zonas, por ejemplo, muy habitadas. Entonces la presión ahí no puede ser la misma presión que la del gasoducto. Entonces, obviamente hay que reducir la presión. ¿Cuál es la presión al exterior? Entonces ya lo decíamos, si es en zona industrial entre 20 y 90 psi, si es zona residencial y comercial entre 20 y 60 psi. ¿Qué quiere decir eso? Entonces que la empresa distribuidora debe garantizar esas presiones al frente en las acometidas, o sea que una acometida está a esa presión. El regulador lo que hace es que reduce esa presión hasta el valor requerido. Pregunta frecuente, ¿cuál es el valor requerido? Pues los establecidos en las presiones de operación de la norma NTC 3838. Ya la hemos mencionado varias veces. Bien, ¿qué otro componente tiene la estación de distrito o estación de regulación de presión? Pues entonces tiene un filtro, este filtro, cualquiera de los dos son un filtro. Lo que hace entonces es que filtra, limpia. ¿Qué otro componente tiene la estación de distrito? Ya vimos que los reguladores. ¿Qué otro? Entonces los filtros. Los filtros, ¿cuál es la función del filtro? Limpiar. Porque hay que limpiar la tubería para eliminar limallas producto de la erosión interna por las altas presiones y partículas de polvo. Hay varias categorías de filtros. Podemos decir que hay tamaños de poro de hasta 250 micras. Esos son los utilizados en instalaciones de gas. ¿Qué otro elemento tiene la estación de regulación de presión? Pues tiene una válvula. La válvula es un equipo que me permite controlar el flujo de gas. Puede pasar gas o no puede pasar. Diferentes tipos de válvulas también conocemos en el mercado. Y pues los manómetros, que son los encargados de medir la presión, controlar la presión, es decir, revisar que estos equipos, estos señores que se llaman los reguladores, estén realizando bien su trabajo de acuerdo a la normativa. ¿Cómo se unen las tuberías? Se unen ya a nivel industrial o a nivel de presiones altas y medias. Estamos hablando de bridas, y con ellas pues hay una serie de elementos que se llaman las juntas. Hay juntas espirometálicas, hay juntas planas, bueno, es todo un cuento, pero básicamente esas son las estaciones de distrito, que son estaciones de regulación de presión, donde se reduce y se controla la presión. Recordemos que todo esto siguiendo la norma NTC 3949 en conjunto de la norma NTC 3838 y la norma NTC 3728 que ya hemos mencionado.